¿Qué pasó en junio? Es la pregunta que muchos ya se han hecho, muchos oyentes de la Mañana de Guadalajara, porque como saben, mes tras mes hay quien nos cuenta lo que pasó en nuestro país, en nuestra provincia, y su nombre es Mariano Navarro, a quien ya doy las gracias por estar de nuevo con nosotros, a ponernos al corriente y, por supuesto, la bienvenida a Es la Mañana de Guadalajara de nuevo. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, como comentaba contigo a teléfono, a micrófono cerrado, con un poquito de fresco. Pero en fin, es verdad Eh, que ha venido un poco el calor antes de tiempo, pero en fin, bueno, esperemos también que se vaya antes, así tendremos un alivio. o no, a ver, para los gustos están los colores, a mí me encanta que haga calor, por ejemplo. Eso, eso es verdad, que para los colores se hicieron para cada uno su gusto, sí, Bueno, sí. en lo que Pero vamos viendo si se pasa o no se pasa, que esto ya sabes que decidirá el efecto mariposa, pues nosotros lo que vamos a seguir haciendo va a ser esta crónica mensual sobre sí. hechos históricos que los del mes de mayo pues empiezan por el primero que nos cuentes. Pues mira, vamos a hacer un recordatorio al mes pasado sobre la derrota de la contraarmada inglesa, porque empezó en el mes de mayo, pero terminó en el mes de junio. Entonces quería hacer esta mención y un recordatorio a quien nos esté escuchando, porque verdaderamente es muy interesante conocer la historia de esta derrota inglesa y las consecuencias que tuvo en la distribución y en el orden de los territorios de ultramar. Bueno, Mm. eso simplemente para que quien tenga curiosidad indague un poco. La contraarmada. Ya lo dije cuando me despedí. Vale, Eso entonces es, nada. empezamos Y en sobre mayo todo con... Sí, perdón. para tener las tintas cargadas cuando nos encontremos con un inglés y nos saque a relucir el tema de la Armada sin conocer, por su parte, que existió la contraarmada. Entonces, por eso digo, Bueno, es que es te conveniente digo, llegar mira, dar una yo respuesta. Sí, trabajé muchos años para una compañía inglesa de motores sí. y, y tengo muy buenos amigos ingleses, ¿eh? Pero el problema o lo curioso es que ellos no lo saben, No, no, no. porque no se lo han dicho, lo han No, no, tenido no. oculto. O sea, No, no, ellos claro. tienen, ya Como, sabes, como, como el tantas Trafalgar otras Square y todo. Sí, catastróficas derrotas que se llevó por su parte la Armada inglesa, pues de eso se prohibía hablar por ley y, por supuesto, sí, sí. siglos sin hablar de ello, lo desconocen. Entonces se les llena la boca de la Armada Invencible y cuando le sacas el tema y tú no sabes que esto, pues mira, esto fue así, así, así. Entonces ya Sí, sí, se sí. les cierra la boca automáticamente. Pero bueno, que yo también tengo Bueno, amigos ingleses muy, muy buenos que significa que en fin, pero las cosas como son, ¿no? Pero sí, claro, si no tiene nada que ver, si además yo de verdad que tengo unos amigos ingleses buenísimos y que me sigo felicitando la Navidad con ellos y todo esto. sí, E Inglaterra es un país extraordinario que merece la pena visitarlo, sin ¿eh? lugar a Otra dudas. Lo cosa que son pasa los es que nos administran. que es eso de aguantar San Benitos que no vienen a cuento. Pues no, hay que... Claro, claro, eso no, eso no, eso no. Bueno, Bueno, a ver, ¿qué pasó? Tres acontecimientos que pasaron en Guadalajara en los meses de junio. Eh, 1085, la noche de San Juan. hombre, El alférez Albarfáñez de Minaya, que era alférez con el Cid campeador, entró en la ciudad de Guadalajara y liberó la ciudad de los musulmanes. Fue una entrada pues poco conflictiva, poco guerrera, porque éramos una ciudad, seguimos siendo afortunadamente una ciudad pequeña, pero en aquella época pues todavía más. Pero sin embargo era una ciudad importante, ¿eh? Porque era un paso intermedio entre la ruta musulmana de las... ahí no me sale, ¿cómo las se llamaban aceifas. las plazas? Eso es. Entonces, y tenía su importancia Guadalajara en esa época, ¿eh? Mm. Entonces, simplemente recordar que la noche de San Juan no solamente hay que celebrar que es la noche más corta del año, sino que hay que celebrar, en el caso de los alcarreños, de los guadalajareños, que fuimos liberados de los musulmanes Mm. por el alférez Albarfáñez. Liberados, que no quiero que nadie se sienta ofendido por lo de liberados, pero fue así, llegaron La las plaza tropas, las fue tropas liberada cristianas. de ser dominada por los musulmanes para pasar a manos cristianas, ni más ni menos. Es que son hechos. Eso es, Es que son hechos. ya son hechos, claro, claro. Que volvemos a decir, tú fíjate, desde que entraron los musulmanes en el 711 al 725, cuando se habla de los 800 años de dominación musulmana en la península, eso es falso. Mm. De hecho, don Pelayo en el 722 empezó ya la reconquista, Mm. con lo cual
en el norte durante muy pocos años estuvieron los musulmanes. Bueno, Es cierto que en Granada, en el Reino de Granada, sí estuvieron los 700 años hasta a ver, que si, los Reyes si lo Católicos... contamos desde que entró Tariq hasta que salió Boabdil, Eso, claro, evidentemente, pero es exacto. que en esos 8 Eso, siglos pero pasaron eso no es muchísimas así. cosas, claro. Eso no es así y se fueron liberando en pocos años la mayoría del territorio de la Bueno, península, incluido Portugal. Bueno, otra cosa muy curiosa, muy curiosa. 18 de junio de 1435 nace Cristóbal Colón. mm, ¿Y dónde nace Cristóbal Colón? Porque ya sabes que la historia dice que es genovés, pero mm, sin embargo hay una teoría que dice que era hijo de doña Aldonza de Mendoza, exacto. una persona perteneciente a la familia de los Mendoza y que nació en Espinosa de Henares. Es curioso la tesis que hay, la teoría de Alfonso Sáenz Núñez y Fernando Dávila, que también invito a toda la gente que lo busque porque está Por en supuesto. internet y que se documente. También es verdad O que que hay... vea las entrevistas que le hemos hecho precisamente a Alfonso Sáenz Núñez al respecto de esta tesis que comenzó su padre, que continúa él y que le está llevando como ponente pues a todo el mundo prácticamente para decir en qué se basa y de nuevo pues en muchísimas evidencias que es que cada vez aproximan más a Cristóbal Colón aquí a Espinosa de Henares. Bueno, eso sería un vuelco a la historia, la verdad. Si Ujú, resulta que Cristóbal Colón es nativo de Guadalajara, sería fantástico para ujú, todos nosotros. ujú. Y lo siento por mis amigos italianos, porque también tengo muy buenos amigos. Bueno, he tenido la suerte siempre de trabajar en empresas que he tenido mucha relación con países de, todo, Sí, sí, sí. de muchos sitios. ¿Eh? Al final ves que la gente es normal, es como tú y como yo, Sí, cada uno con sus particularidades, pero que no son ni más listos ni más tontos que nosotros. ¿eh? sí. Pero con mis amigos italianos ahí tengo un lío con esto que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, Pues, en fin. sería buenísimo que dijera que sí. También Pero hay una familia gallega, sí. la familia Sotomayor, que dice que venía de Galicia, Cristóbal Colón. De hecho, pienso que están haciendo incluso algunos análisis de ADN Sí, para no, saber si definitivamente... lleva esta campaña de investigación de restos de ADN, ya lleva, yo creo que como 2 años así. Estamos muy pendientes de los resultados, si son concluyentes, si no lo son, pero en uno de los, precisamente, una de las tesis y uno de los ponentes que defiende esta tesis, pues es Alfonso, ¿no? Y por eso estoy muy en contacto con él para ver cuándo salen esos resultados de estos estudios de ADN que se han realizado en base a los restos supuestos de Cristóbal Colón, que hay desperdigados por Sí, todo el mundo, para ver si finalmente obtenemos más datos sobre el verdadero origen. Pero vamos a pensar que es guadalajareño. vamos a pensarlo, ¿vale? Que me hace mucha ilusión Sí. que lo fuese. Bueno, otra cosa, también otro hecho importante que sucedió en junio de 1560, que es el compromiso de matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. Hombre. Felipe II tuvo el compromiso, luego se casaron en Notre Dame, Mm, pero tuvo 4 mujeres, Ana de Austria, María Tudor, Isabel de Valois y María Manuela de Portugal. Y pues, tuvo, la verdad, una vida matrimonial un poco complicada, Felipe II. sí. Pero dicen, Isabel de Valois tenía 13 años cuando se comprometieron las dos familias nobles en casarla con el rey de España y dicen verdaderamente que fue de la que más enamorado estuvo. Anda. Ujú, Sí, eso es lo que he leído por ahí, que mm. fue de la que más enamorada estuvo. Su Si última no, mujer, sí, si no me equivoco, se casó pues, en primer lugar, decías en Notre Dame, pero por poderes, pero después las bodas se realizaron aquí en Guadalajara, concretamente en el Palacio del Infantado, ¿no? en el Palacio del Infantado, sí, 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 sí. Ujú, Sí, sí, pero vamos, yo lo que he leído, investigado, es que fue el compromiso y que la boda legal o más sí. fue en Notre Dame. Bueno, el hecho es que es un hecho importante que Mm, tenemos aquí en la provincia y que no debemos de olvidar. mm. Su última mujer, y esto lo voy a enlazar con otra cosa, su última mujer fue doña Manuela de Portugal y María Manuela de Portugal. Claro, en Felipe II, el 13 de junio de 1580, entra en Portugal por Badajoz y Elvas, porque ya hemos comentado este hecho varias veces, porque fue muy largo, desde que Mm, muere el rey portugués hasta que intentan negociar con los nobles portugueses,
Pero claro, al final es que le pertenecía el reino de Portugal. Ya sabes que tiene una frase muy famosa, sé que la he dicho más veces, soy rey de Sí. Portugal porque lo he pagado, porque me pertenece por línea directa y porque lo he podido invadir. Pero claro, es que su madre era Isabel de Portugal y su cuarta Ujú. esposa era también María Manuela de Portugal. Te Mm. quiero decir que es que él era, por línea sucesoria, Sí. realmente el heredero de la corona de Portugal. Ujú. Para que el prior de Crato, que era un manipulador, y los ingleses vieron ahí una vía buenísima para seguir en los enfrentamientos con España, con la corona española, pues cogió y se aproximó demasiado, que además lo que he leído es que los acuerdos que tenían con los ingleses eran muy malos, muy ladinos por los portugueses. Pero Ujú. bueno, la ambición personal de cada uno es como es. Ujú. Más hechos históricos, ya nos vamos de la provincia y nos vamos a la historia nacional. Junio de 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, Ujú. que el Tratado de Tordesillas, lo curioso es que hacían una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. A partir de ahí era territorio Portugal y por encima era territorio español. Luego todo esto no fue exactamente así, porque y ligo también esto. Bueno, pero ahí entre Isabel Fernando, rey de Castilla y Aragón, y Juan II de Portugal, decidieron cómo se repartían los territorios de ultramar. Sí, Que hacían aunque los portugueses, un meridiano antes de que se inventaran los eso es. meridianos y Sí, sí, decían de sí. aquí para allá para ti, de aquí para acá para mí. Sí, 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 sí. Así es. De hecho, hay un meridiano yo no sé si es en la isla del Hierro, en Ujú. Canarias, que los franceses ya pusieron como meridiano cero. O sea, Sí, no fue los ingleses los que pusieron el meridiano correcto, cero en Greenwich. correcto. Está al sur, hay allí un... Establecido, Sí, 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 así es. ya estaba establecido el meridiano mucho antes que los ingleses se apropiaran de la idea del meridiano Ujú. cero para empezar a contar los usos horarios en la Tierra. Ujú. Bueno, el Tratado de Tordesillas, eh, que tiene con Miguel López de Legazpi, quería enlazarlo el Tratado de Tordesillas porque esto del meridiano a 370 leguas al oeste, tal, pues hombre, cuando llega Miguel López de Legazpi el 24 de junio de 1571 a Filipinas, Ujú. que sale de México y fíjate, pasa por las Isla One y por las Islas Marianas, Ujú. y las Islas Carolinas, que eran territorio español también en aquella época, se establecieron como territorio español, llega a las Filipinas y este territorio, por este Tratado de Tordesillas, le pertenecía a Portugal, pero Felipe II quería tener esas islas porque ya veía el tránsito importante de mercancías que podía haber desde el oriente hacia México, hacia Nueva España y de Nueva España hacia España, ¿no? Ujú. No, Recuerda que ya hemos comentado en alguna ocasión que el Pacífico llegaron a llamarle como el lago el español lago del español. tránsito de barcos. Y de hecho las Islas Filipinas deben su nombre a Felipe II, como Eh, supongo e intuyo que las Carolinas se lo deben a su padre, a Carlos I, ¿no? Eso no lo sé, Yo puede ser. habrá que Mira, consultarlo, pero tarea, como que cuadra tarea bastante. para investigar, Sí. pero sí es cierto que las Filipinas eran Ujú. islas Filipinas, luego se transformaron en Filipinas, Ujú. pero efectivamente era como honor a Felipe II. Ujú. Igual que Australia se llama Australia en honor a la dinastía de los Austrias, porque Ujú. los primeros que pusieron Anda, no sabía. pie en el continente australiano fueron navegantes españoles, ¿eh? Ajá. Pues fíjate, Miguel López de Legazpi, que nació en Zumárraga, lo digo por este afán mío de demostrar que todos dentro de España hemos todos participado en la grandiosa historia que tenemos y que estas diferencias que quieren hacer algunas zonas de España, pues son falsas. Fíjate que su padre, Juan Martínez López de Legazpi, luchó con la corona de Castilla en campañas en Italia y en Navarra. O sea, es que pertenecieron, de hecho, lo que ahora se conoce como País Vasco, eso pertenecía siempre a la corona de Castilla. Exacto. De hecho, en el episodio de la contraarmada, parte de la armada llegó
a los puertos del País Vasco, aunque luego se trasladaron a Santander para hacer las reparaciones de los barcos. Quiero decir que siempre han estado integradas en Castilla y, de hecho, los grandes navegantes, Elcano, como Legazpi, López de Legazpi y como Blas de Lezo, que eran de origen vasco, pero eran navegantes de la Armada Española, de la Armada de Castilla. Bueno, en ese momento ya de la Armada Española, ¿no? Lo digo porque es importante. Bueno, pues Miguel López de Alegría, el 24 de 1571, funda la ciudad de Manila. Volvemos a Filipinas. Vale. Volvemos a Filipinas. Vale. Un poco antes, en 1533, Pedro de Heredia, que era un conquistador madrileño, que también le pasó un poco como al administrador, como al conquistador, al que fundó el Guadalajara de México, pues tenía una vida un poco así, tuvo varios problemas y no creas que es una persona muchas veces muy querida en Colombia, pero... bueno, la verdad es que Nuño Beltrán de Guzmán, el conquistador, ¿a qué te referías? Sí tuvo una vida un tanto... Sí, en fin. un poco regulera, sí, lamentablemente para nosotros. Claro, por 4 de estos, a pesar de las instrucciones que tenían de la corona española de no ser agresivos y tratarlos con los mismos derechos que los castellanos, pues a veces nos han generado la mala fama que nos han generado. Que encima nosotros nos hemos preocupado en multiplicarlo por 500 y el resto, los holandeses e ingleses, por 1500. Pero hay que reconocer cuando se hacen las cosas mal porque se han hecho mal, ya está. Y pues fue el fundador de Cartagena de Indias, pero honestamente no tiene muy buena fama por allí, por lo que he podido... Pero bueno, fundó Cartagena de Indias, ciudad muy importante luego cuando don Blas de Lezo la defendió contra la invasión de los ingleses. Vale. Un episodio importante, en 1640. En 1640 está el Corpus de Sangre, las revueltas de Pablo Clarís, en la zona catalana, donde como consecuencia de esto tuvieron que trasladar tropas españolas en Portugal. En esa época estaban los 2 países unidos para aplacar las revueltas de Cataluña, de los segadores. Entonces, quiero hacer un poco de... perder un poco el tiempo, perder el tiempo o ganarlo, ¿no? En este episodio, porque cada vez que hablan catalanes de los segadores, del himno de los segadores, se les olvida decir que la revuelta no vino porque estuviese el pueblo catalán en contra de que fuesen los soldados españoles a defenderles. Perdieron la batalla de Montjuïc ahí y se anexionaron a Francia los catalanes, que luego, 3 años después, suplicaron a España-Castilla que le rescatase de, como decían ellos, del yugo francés, porque en eso los franceses lo han manejado mucho mejor que nosotros. Han sido un país mucho más centralizado y que no ha consentido sandeces de estas como aquí sí se han consentido. Bueno, pero el hecho es que cuando hablan que si el pueblo catalán se puso en contra de los soldados españoles, eso es falso. Los soldados españoles, como se hospedaban en aquella época en las casas particulares y se adjudicaba un número de soldados en función de las posibilidades de cada familia. El hecho es que el clero catalán y la nobleza catalana no alojaron a los soldados que les correspondía y los desviaron hacia las casas de los labradores, de los segadores, de los agricultores. Claro, estos, viendo que no podían mantener la cantidad de soldados que les mandaban, tuvieron una revuelta, pero la revuelta no fue contra los soldados españoles, fue contra el clero y la burguesía catalana. Claro. Y ni siquiera, nada que ver con una revuelta nacionalista, una incipiente nacionalidad catalana, nada. Ellos lo utilizan de esta manera torticera, pero es falso. La revuelta fue contra su clero y su clase burguesa, porque ellos, los que les correspondía hospedar, los desviaron a los segadores, a los paisanos, payeses, ¿no? Y entonces, dice, para que no se coman la comida del obispo, se come la mía, que tengo mucha menos, ¿no? Entonces es por lo que claro. Sí, pero es curioso conocer esto y cómo manejan, manipulan y moldean la historia. Ya lo sabemos. Vale. Mariano, muy rápido tiene que ser ya que nos estamos quedando sin sección. Vale, pues
Dos cosas importantes. El sitio de Zaragoza, que empezó el 7 de 1640 con el general Palafox y que de verdad, junto a la batalla de Bailén, que sucedió al año siguiente, al mes siguiente, perdón, en 1808, fue lo que determinó las derrotas de las tropas francesas en la península. Eso, y no Wellington, que nos ayudó, pero no, pues todo el mundo le cuelga las medallas a Wellington y no es cierto. Y me despido con el fin del sitio de Valer. El fin del sitio de Valer, los últimos de Filipinas. Todo el mundo sabrá que fue una tropa, un destacamento que se refugió en una iglesia. Hay una película que es regular, porque yo creo que se centra mucho en cosas que no suceden así, pero es muy importante esto porque el gobierno español de la época los abandonó, no les hizo caso, allí estuvieron defendiendo una posición española hasta perder absolutamente todo y de hecho todos los años el ejército filipino hace un homenaje, la iglesia existe y simulan cuando salen los soldados españoles de la iglesia de Valer y les hacen un homenaje de reconocimiento del heroísmo que tuvieron y de cómo lucharon por su patria y por defender una posición que ellos consideraban que era territorio español. Esto es importante, el sitio de Valer merece la pena también conocer la historia porque es un acto heroico donde perdimos la batalla, claro, no era posible un pequeño grupo de soldados, pero es un acto heroico que merece la pena resaltar. Como todos, o sea, no hay que ni para un lado ni para otro conocer los hechos, pero si me lo permites, evidentemente, Los últimos de Filipinas es una película que todos hemos visto, que todos conocemos y con cuya banda sonora vamos a despedir esta magnífica sección que tanto ha pasado por Filipinas, porque muchas cosas pasaron en Filipinas en los meses de junio a lo largo de la historia de España. La canción ya lo saben, Yo te diré, y cada vez que el viento pasa se lleva una flor, qué cosas, ¿no? Bueno, pues con esta nos vamos a despedir, si te parece. Muchísimas gracias, Mariano Navarro, gracias, y hasta el José próximo Luis. mes. Un abrazo, adiós. Vida pidiendo que no te alejes más.